Muy buenos días, estimados maestros y maestras de todo el país. Esta mañana, en el marco de ese proceso de preparación que ha orientado nuestro presidente, comandante Daniel, la compañera Rosario, preparación de cara a los fenómenos naturales y en las vísperas de las próximas lluvias del periodo lluvioso e incluso en las vísperas del periodo de ciclones, de huracanes en el país, nosotros queremos hacer un breve recordatorio de algunos aspectos que son muy importantes a ser incorporados en el plan de seguridad escolar, con la finalidad que nos dé cada día más la certeza de que tenemos identificadas las situaciones que puedan afectar tanto a estudiantes de las zonas urbanas como rurales, y por qué no decirlo también, que pueda afectar también a maestros que en algunas ocasiones tienen que viajar en el campo para poder cumplir esa misión tan noble que es dar el pan del saber a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestra adolescencia, que es el presente y futuro de nuestra patria. Esta mañana queremos hacer un pequeño recordatorio de algunos aspectos generales para luego hacer una serie de recomendaciones que son fundamentales para este periodo lluvioso, para este periodo de huracanes, de tal manera que en esa revisión permanente que tenemos que estar haciendo de los planes, en esa revisión permanente que tenemos que estar haciendo de la organización de todos y cada uno de los colegios, institutos, para que estemos listos frente a los fenómenos naturales, también lo estemos para este periodo lluvioso y el periodo de huracán. Hay que recordar que de lo que se trata y el objetivo fundamental de toda esta preparación, de toda esta actualización de los planes, es asegurar la vida, la integridad de los muchachos, de las muchachas, especialmente para que sus padres, sus familias, sientan esa confianza que el comandante Daniel, que la compañera Rosario han querido imprimir en las políticas, planes y programas de nuestro gobierno. Hay que recordar que el objetivo debe ser evitar la pérdida de vidas humanas, la pérdida de bienes materiales, que al final es de lo que se trata cuando hablamos de evitar desastres. Tenemos que tener claro que los fenómenos naturales en sí no constituyen un desastre. Tenemos que recordar que los fenómenos naturales pueden convertirse en una amenaza en la medida que los seres humanos, que los grupos sociales, que las poblaciones no adecuamos nuestra relación con la naturaleza de la manera más apropiada y por el contrario establecemos algunos mecanismos que nos convierten el fenómeno natural en un verdadero peligro. Voy a poner un ejemplo, el que vivamos muy cerca del cráter de un volcán, el que vivamos muy cerca de una ladera que tiene una pendiente muy pronunciada y de la cual nosotros conocemos que hay periódicamente por fenómenos naturales algunos deslizamientos, el que vivamos muy cerca de la ribera de un río, que conozcamos que en medio de la lluvia, pues lógicamente el nivel del agua crece y esa es realmente la situación que nos coloca en peligro. Tenemos que recordar que el otro aspecto es que somos vulnerables, somos frágiles y que por tanto tenemos que crear mecanismos que nos permitan adecuarnos a vivir, a tener esa relación con la naturaleza de tal manera que nosotros podamos protegernos, autoprotegernos para avanzar en nuestro desarrollo. Entonces de lo que se trata fundamentalmente es evitar
exponernos a peligro, de lo que se trata es de reducir esos niveles de vulnerabilidad que en ocasiones nosotros mismos acentuamos por no respetar algunas leyes, algunas normas que la misma naturaleza nos ha venido demostrando y mostrando en nuestra cotidianidad. Por ello, un elemento importante de nuestra política, de nuestros planes de gestión de riesgo, se centran, por un lado, en lo que nuestra Constitución dice, que el Estado debe proteger a las personas, crear las condiciones de protección para las personas, y parte de eso es precisamente el que nosotros hagamos este proceso de educación, de transmisión de información y preparación de las personas ante los fenómenos naturales. Pero también esto implica un grado de responsabilidad de las personas, las familias, las comunidades, para hacer lo posible por evitar exponerse innecesariamente a determinados peligros. Y en nuestro caso, que estamos hablando de la comunidad educativa, de los estudiantes, esto se convierte en un elemento muy importante. Eso que llamamos elevar la conciencia de los niños, de las niñas, debe traducirse objetivamente en saberes, pero también en habilidades que le permitan a los muchachos tener mejores posibilidades de enfrentar los fenómenos naturales. Parte de estas posibilidades es que conozcan los fenómenos, que comprendan las acciones que deben de realizar para reducir esa exposición a peligro, pero sobre todo saber cómo actuar al momento de los fenómenos naturales. Hemos insistido en otras comparecencias de que los planes de seguridad escolar no deben verse de forma aislada del contexto comunitario. Es muy importante, queridos profesores, queridas profesoras, que hagamos un esfuerzo porque nuestros planes sean del conocimiento de los padres de familia, de los muchachos, que su organización esté íntimamente vinculada a la comunidad donde está localizada la escuela, a los gabinetes de la familia, a los movimientos estudiantiles y de jóvenes que pueden existir en esas comunidades. Esto nos va a permitir no solamente que la escuela internamente esté mejor preparada, sino también que esté articulada por los planes familiares, los planes comunitarios que hemos venido trabajando a nivel nacional en todo el país para que todos estemos preparados de cara a los fenómenos naturales. De cara al invierno y la época de huracanes, nosotros queremos insistir en algunos puntos que son importantísimos dentro de los planes de seguridad escolar de cara al periodo lluvioso y el periodo de huracán. En primer lugar, quisiéramos destacar que es un buen momento para que la comunidad educativa, que los muchachos y muchachas, junto con los profesores y de ser posible con algunos miembros, padres de familia, deben hacer un reconocimiento de la situación de dónde está ubicada la escuela, porque hay que pensar que la naturaleza no es estática, es cambiante. Tenemos que comprender que cada colegio está en un escenario que no es una fotografía, que cambia, especialmente en aquellos municipios de la zona seca donde el efecto de estos 2 años de déficit de lluvia ha estado presente. Es importante que hagamos un reconocimiento del escenario de dónde está la escuela. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a si ha habido algún cambio, si ha habido un deterioro de las condiciones ambientales, de los cerros que están próximos a la escuela, de las laderas que están próximas a la escuela, del río que está cerca de la escuela, del cauce que puede estar cerca de la escuela. En fin,
que nos demos cuenta y que tratemos de analizar si en el escenario inmediato en que está localizada la escuela hay algunos cambios importantes que haya que reconocer para el plan de seguridad escolar. Y no solamente aspectos negativos, sino también aspectos positivos. Por ejemplo, que el cauce próximo haya sido revestido, que se haya construido un andén para facilitar mejor muchas obras que en el marco de lo que viene haciendo nuestro gobierno, tanto central como de los gobiernos locales, pueden significar una mejoría para este periodo lluvioso. Y el otro aspecto es que tenemos que hacer un reconocimiento, y esto lo hemos insistido, de las condiciones internas del colegio. Es muy importante. Tenemos que revisar cómo están los muros perimetrales, cómo están las paredes, techos, canaletas, si han habido mejoras o han habido algunos problemas de deterioro en la escuela en este periodo que haya que tomar en cuenta para el plan de seguridad escolar. Muy importante lo que tiene que ver con los techos. En algunas ocasiones, inclusive, tenemos que hacer pequeñas observaciones más de cerca, y si tenemos alguna duda, es recomendable que busquen una persona que tenga un poco más de experiencia para que pueda detectar algunos problemas que puedan incidir durante el periodo lluvioso. Hay que recordar que en las zonas rurales, con alguna frecuencia, fueron construidos sumideros, letrinas, pozos, que en estas épocas del año, por el periodo lluvioso, hay que darle mucha importancia. Nosotros esperamos que sea un invierno normal, pero hay que recordar, insisto, que venimos de un periodo de déficit de lluvia. Y así como la tierra tendrá un buen nivel de absorción de la lluvia, también podemos exponernos a fenómenos no esperados, y lo mejor es prepararse para cualquier circunstancia. Tenemos que revisar entonces todo lo que pueda significar de peligros, tanto externos como internos, para estar seguros que en periodos lluviosos nosotros vamos a tener un plan de seguridad escolar ajustado a nuestras realidades, de cara a las condiciones reales en que está nuestro colegio, nuestro instituto. Y esto es muy importante después compartirlo con los estudiantes, para que entre las medidas que haya que tomar, es muy importante también que los estudiantes estén involucrados y conozcan los detalles de todos estos aspectos. Queremos hacer especial énfasis en aquellos colegios que están cerca de laderas, de cerros. Tienen que darle mucha importancia al fenómeno de los deslizamientos. Es importantísimo prever cualquier situación que pueda afectar a la comunidad educativa, a los estudiantes. Y es importante inclusive que junto con los padres de familia se haga un pequeño recorrido en estas laderas para ver si no hay fenómenos que nos indique la posibilidad de un deslizamiento. Hay que hacer conciencia en los muchachos, que hay que estar atentos, así como se ha trabajado con las comunidades para que se esté atento a cualquier fenómeno. Por ejemplo, rodamiento de piedras. Eso puede ser una primera manifestación de deslizamiento, el que de repente algunos árboles que hemos visto, que normalmente están en una posición vertical y que de repente aparecen un tanto inclinados sin ninguna explicación, sin que no haya habido ninguna faena cerca del árbol, pueden ser indicativos que nos permitan prever que pueda darse alguno de estos fenómenos. En algunas ocasiones y en el campo, nuestros campesinos muy sabiamente a veces dicen, escuchamos, retumbo. Todas esas señales tenemos que darle la importancia de vida y tenemos que tenerla presente en nuestros planes de seguridad escolar. Esto nos va a permitir también que cuando pensemos qué hacer a la hora de que haya una inundación que afecte a la escuela, tengamos claro que las rutas de evacuación y los sitios de seguridad no pueden estar expuestos
ni a inundaciones, ni a deslizamiento, mucho menos deslave importante que pueda afectar la seguridad de los estudiantes. Este es un elemento que nosotros quisiéramos llamar la atención, queridos maestros y maestras, porque ahí está en nuestras manos el reducir la exposición a peligros innecesarios. ¿Y qué hacer si se nos viene un periodo de intensas lluvias? Bueno, desde ya, si incorporamos todos estos elementos, los tenemos que traducir en una organización clara y precisa que nos permita estar preparados. La organización tenemos que actualizarla en relación a una posible evacuación que nos toque hacer. Tenemos que tener claras las rutas de evacuación, los sitios de seguridad. Si bien es cierto, los fenómenos meteorológicos en general se van instalando, también es cierto que tenemos que estar muy atentos. Para suerte nuestra, nuestros sistemas cada vez vienen mejorando, tenemos información más fresca y continua, y si esto lo combinamos con las informaciones comunitarias, nosotros podemos emitir las señales necesarias, las alertas necesarias para que la comunidad educativa de un determinado colegio, guiado por los compañeros del nivel municipal, dar las orientaciones necesarias para poner a salvaguarda a los estudiantes. En todas estas circunstancias, si nosotros tenemos nuestros planes, si nosotros tenemos identificadas las rutas de evacuación, los sitios de seguridad, ya son pasos importantes para garantizar la integridad de los muchachos. Si ya tenemos identificado incluso y tenemos organizado a aquellos muchachos que van a ser parte de la brigada de primeros auxilios, de ayuda al momento de la evacuación, nosotros también estaríamos avanzando en este estadio de estar preparados frente a fenómenos naturales. Un llamado a los compañeros y compañeras de la zona del Caribe: cuando hablemos de un ciclón, un huracán, una tormenta tropical, nosotros tenemos que estar muy pegados a la radio, porque serán circunstancias que nosotros tenemos que coordinar y articular con las comunidades. Hay que recordar que los huracanes, su primera manifestación son fuertes vientos que en muchos casos hace que nosotros nos movilicemos hacia albergues para proteger a las personas de estos efectos. Por eso es que es importante tener previstas las rutas de evacuación y los sitios de seguridad. Los huracanes es cierto que pueden ser altamente destructivos, pero también es cierto que si estamos preparados y hemos ejercitado esos planes, esos mecanismos de evacuación, tenemos altas probabilidades de salir avante. De hecho, el 13 de mayo está previsto que se haga un ejercicio antihuracán en las dos regiones del Caribe, y va a ser muy importante que para entonces tengamos actualizados nuestros planes de tal forma que el ejercicio que hagamos se haga de cara al efecto inmediato de los huracanes. Sin embargo, también quiero recordarles que una vez que pasa el ojo del huracán por un determinado lugar y pasan los efectos de los vientos, en general vienen lluvias intensas. Lluvias intensas que pueden terminar en inundación, y por eso es importante que los planes antihuracanes estén también vinculados a los planes invierno, a los planes ante inundación, que nos permita asegurarnos la vida de las personas. Las personas que viven en los litorales ante fenómenos meteorológicos, es importante que tengan presente que no solamente son las lluvias, a la hora de algunos ciclones, por ejemplo tormentas tropicales, que quizás no están acompañadas de tan fuertes vientos, pero sí pueden estar acompañadas de marejadas, y por tanto es importante que los muchachos y las muchachas conozcan estos fenómenos, porque en algunos casos tienen que
caminar para llegar a algunos colegios que están quizás cerca o próximos de algunos esteros, los cuales pueden verse inundados, elevados su nivel, y será un riesgo, un peligro para los niños, para las niñas en estas circunstancias. Debemos, queridos maestros, hacerlo lo más humanamente posible para tratar de prever los distintos escenarios que en estos periodos se pueden dar y los riesgos a los que pueden estar expuestos los muchachos, para que nosotros tengamos planes reales y de acuerdo a las características de dónde está ubicada nuestra escuela. Queremos hacer un conjunto de recomendaciones que son muy importantes como medida de anticipación para este periodo lluvioso. Por ejemplo, una vez que hemos revisado los techos, es muy importante que tratemos de limpiarlos, las canaletas, es muy importante que los tengamos limpios, que los sistemas de drenaje del colegio estén limpios, porque esto va a contribuir enormemente que no haya problemas con la lluvia independientemente de su intensidad. De ser posible, si tenemos árboles muy grandes, muy añejos, frondosos, hacer una poda que nos asegure de que no haya ningún riesgo de ramas pesadas que puedan caer una vez que estén excesivamente mojadas por días de lluvia y que puedan afectar la integridad de nuestros muchachos. Es importante, queridos maestros y maestras, que conversemos con los muchachos en estos días sobre aquellas medidas de comportamiento que tenemos que tener frente a estos fenómenos lluviosos y en especial aquellos municipios que están expuestos al fenómeno de huracán. Por ejemplo, es muy prudente que los muchachos y muchachas en el periodo lluvioso y cuando tienen que viajar caminando hacia determinados lugares donde están sus colegios, ser prudentes en la pasada de criques, que muchas veces nosotros creemos que están tranquilos, nos confiamos que los conocemos y lamentablemente hemos tenido experiencias de reveridas. En algún momento son aguas que bajan con gran intensidad, con gran velocidad y que pueden significar un peligro. Hay que recomendarle a los muchachos que no hay que atenerse, que no hay que creer que conocemos la naturaleza, sino más bien ser desconfiados y ser prudentes en el cruce de estos lugares. En las ciudades tenemos que recomendarle a los estudiantes no acercarse a los cauces, especialmente después de intensas lluvias. Hay ciudades que hoy nos muestran el fenómeno que quizás ahí en el cauce no está lloviendo, inclusive puede estar un día soleado, y sin embargo estar lloviendo en zonas altas y ser lluvias intensas que bajen con tal intensidad que puedan provocar problemas y por tanto no es conveniente acercarnos a las orillas de los cauces para evitar cualquier circunstancia. Queremos hacerles un llamado también para que les recuerden que si tienen que atravesar pequeños puentes, que se cercioren de su estado para evitar desgracias, para evitar circunstancias que nos afecten. Hay que recordarles que si las lluvias están acompañadas de tormentas eléctricas, es muy importante alejarse de tendidos eléctricos, de todo aquello que pueda significar ser un pararrayo que nos vaya a afectar, alejarnos de esa posibilidad. Una buena recomendación también a lo interno y externo del colegio es que los jóvenes, que las niñas, que los adolescentes se alejen de los muros. Pueden estar muy bien construidos, pero en periodo lluvioso, especialmente después de 2 o 3 días de lluvia, recordemos que se puede dar el fenómeno de socavamiento. Por tanto, debemos ser prudentes, independientemente que haya sido bien construido y en especial si están colocados en zonas un poco altas, que puedan significar con las lluvias socavamientos que hagan que estos muros caigan. Con mayor intensidad en los colegios
hay que recomendar a los muchachos que se alejen de los muros antes, durante y después de las lluvias intensas que se puedan dar en los próximos días y meses. Queremos también recordarles a los maestros y maestras que es importante que se les recuerde a los estudiantes que cuando vayamos para nuestras casas tratemos de no meternos en los charcos. Es una práctica muy propia de los muchachos, sin embargo hay que recordar que especialmente en el campo, en aquellos riachuelos, aquellas charcas, y especialmente en aquellas que puedan haber estado en contacto con animales, puede haber la probabilidad de la transmisión de la leptospirosis. No debemos exponernos, los muchachos no deben exponerse a entrar a esas charcas con heridas en los pies, que esa es la puerta de entrada. Mucho menos tomar de esas aguas que puedan significar contaminación. Hay que tener mucha vinculación con las unidades de salud para que en caso de intensa lluvia y si aún el colegio tiene letrina, verificar si en efecto no se ha llenado demasiada agua que pueda significar una contaminación a la comunidad estudiantil. Entonces, compañeros y compañeras, hemos querido hacer un pequeño recordatorio de algunos de estos aspectos que son tan importantes, que nos pueden contribuir a la mayor seguridad de los estudiantes. Queremos concluir diciéndolo que es un buen momento para insistir con nuestros estudiantes que en sus hogares, en sus casas, con sus padres, sus tíos, sus abuelos, hemos venido trabajando también lo que llamamos planes familiares y que ellos deben hacer un esfuerzo por llevar mensajes positivos a sus casas y ser parte de la elaboración de esos planes escolares. Queremos pedirles que conversen con los estudiantes, que así como en el colegio hay que hacer pequeñas medidas de prevención para evitar, para reducir el impacto de la lluvia, estas acciones también pueden desarrollarse en los hogares. Limpieza de techos, de patios, eliminación de basura, todo aquello que pueda significar estancamiento de agua, es muy importante que insistamos con ellos, que también en sus hogares las pongan en práctica. Recientemente hemos hecho énfasis sobre el tema del manejo de la basura. Hay que insistir con ellos, que no solamente dentro del colegio, sino también en las calles, en los lugares que frecuentamos y sobre todo en nuestras casas y en las casas de cada uno de ellos, el máximo esfuerzo por mantenerlos limpios. También tenemos que hacer mucho para trabajar y reforzar esa idea de la responsabilidad compartida y que tenemos que hacer que desde muy pequeños nuestros niños, nuestras niñas, la vayan incorporando como un valor, como una práctica, para que todos al final podamos vivir bien, vivir limpio, vivir sano, vivir bonito. Muchísimas gracias.